no se muere de un aneurisma a los 37 años cuando trabajas en un lugar donde el aire huele a ozono y secretos. Esa fue la verdad que tardé 20 años en empezar a buscar. Mi padre, oficial de comunicaciones de la Fuerza Aérea, no tropezó en la oscuridad. Le mostraron una luz tan vasta que tuvieron que apagarlo para que no nos cegara a todos. Ahora vivo en un apartamento en Arlington, un mausoleo personal donde la luz del día es una intrusa maleducada. Las persianas están siempre a medio bajar, dibujando rejas de polvo sobre un suelo que no recuerdo haber barrido. Soy un archivista de datos para un contratista de defensa, un fantasma digital que organiza los pecados clasificados de otros. Mi vida es un algoritmo de precisión funcional rodeado por un desierto de apatía. La samambaya que Eva me regaló cuando nos mudábamos juntos yace en su maceta como un fósil quebradizo, un monumento a mi incapacidad para mantener las cosas vivas. El frigorífico emite un zumbido bajo y constante, un mantra para la comida caducada que contiene. No es pereza, es una especie de entropía del alma. Cuesta un esfuerzo que ya no poseo encontrarle el sentido a reponer lo que se consume. Mi existencia es una media luz perpetua, un eco del silencio que mi padre dejó tras de sí. Un silencio que ahora, con una precisión casi genética, replico en mi propia familia. Un silencio que me separa de mi hija, Nina. Las llamadas de Eva, mi exesposa, se acumulan en el contestador. Su voz, una mezcla de preocupación y exasperación, es un artefacto de un mundo al que ya no pertenezco. Julian, solo quiero saber que estás bien, dice, pero ambos sabemos que no lo estoy. Intento devolverle la llamada, pero las palabras se atascan en mi garganta. Lo mismo ocurre con Nina. Sostengo el teléfono, con su contacto abierto en la pantalla, y siento el peso de todos los mensajes de voz que nunca he dejado. ¿Qué le dices a una adolescente que te ve como una sombra, como una nota a pie de página en la historia de su vida? Hola Nina, soy papá. La frase suena hueca, ajena, como leída de un guión mal escrito. Mi trabajo consiste en encontrar patrones en el caos, en el torrente de datos desclasificados que el gobierno libera décadas después de que hayan perdido su veneno. Soy bueno en ello. Veo las conexiones que otros pasan por alto, los susurros estadísticos que delatan una mentira bien enterrada. Fue así como empecé a notar las anomalías en torno a las misiones Apolo canceladas. Pequeños errores, datos corruptos, manifiestos de carga que no cuadraban. Eran las migas de pan que mi padre, de alguna manera, había dejado para mí, esparcidas a lo largo de 20 años de burocracia digital. Pequeños gritos atrapados en ámbar binario. La apatía, sin embargo, es un sedante poderoso. Durante años vi estas inconsistencias y las archivé como curiosidades, nada más. Eran problemas de otra persona, fantasmas de una era pasada. Pero hay noches, como esta, en que el silencio del apartamento se vuelve denso, pesado. Se siente como una presencia, como si la propia geometría de las paredes me estuviera observando. No con ojos, sino con ángulos. Es una sensación de que el vacío no está vacío en absoluto, sino que es una forma de materia oscura que espera pacientemente a que dejes de prestar atención para reordenar la realidad a tu alrededor. El zumbido del frigorífico parece cambiar de tono, volviéndose casi interrogativo. La luz parpadeante de la calle proyecta sombras que se mueven con una lentitud antinatural, como criaturas submarinas en las profundidades de mi salón. Cojo el teléfono de nuevo. Nina, empiezo a decir en un susurro, pero borro el mensaje antes de enviarlo. El silencio que heredas es el más difícil de romper. Es un legado tóxico,
una cadena que se transmite de padre a hijo, una cadena que sentía que me apretaba el cuello cada noche un poco más. Afuera, la ciudad de Arlington respira con su ritmo predecible de sirenas y tráfico distante. Es un mundo que funciona según reglas comprensibles, un mundo de causa y efecto. Pero dentro de estas 4 paredes he empezado a sospechar que esas reglas son una cortesía, una ilusión que se nos permite mantener mientras no miremos demasiado de cerca los bordes. Mi padre miró y pagó el precio. La pregunta que me mantenía despierto no era cómo murió, sino qué fue exactamente lo que vio que valía tanto la pena ocultar. Me levanto y voy a la ventana, apartando una persiana con 2 dedos. La luna cuelga en el cielo, una perla pálida e indiferente. Siempre me ha parecido un lugar muerto, un simple trozo de roca. Pero ahora, mientras la miro, una idea fría se desliza en mi mente. Una idea que se siente menos como un pensamiento y más como un recuerdo implantado. La luna no está muerta, solo está escuchando. Y me pregunto, con un terror que me hiela la sangre, si ha estado escuchando todo este tiempo. Esta noche, algo se siente diferente. La sensación de ser observado es más aguda, más intencionada. Es como si, después de años de susurrar en la oscuridad, algo finalmente hubiera decidido que estaba listo para escuchar la respuesta. Y en lo más profundo de mi ser, una parte de mí que no sabía que existía, tenía miedo de lo que esa respuesta podría ser. El silencio no era una ausencia de sonido. Era el aliento contenido de algo vasto, antiguo y terriblemente paciente. El paquete llegó un martes. No era una caja de Amazon, ni un sobre oficial. Era un sobre de manila rígido, sin remitente, con mi nombre y dirección escritos en una caligrafía temblorosa y casi ilegible. Parecía la escritura de un hombre que había visto un fantasma y había intentado dibujarlo. Mi primer instinto fue tirarlo. Los paquetes anónimos para contratistas de defensa suelen contener problemas, no soluciones. Pero algo en la fragilidad de esas letras me detuvo. Parecían un grito de ayuda solidificado en tinta. Lo dejé en la mesa de la cocina, donde permaneció durante horas, irradiando una especie de energía fría y expectante. Finalmente, al amparo de la noche, lo abrí. Dentro no había una carta, sino un pendrive de metal oscuro y pesado, frío al tacto como una piedra de río, y una única nota doblada. El papel era viejo, amarillento. La nota decía: Julian, tu padre no tropezó en la oscuridad. Él vio la luz y ellos lo apagaron. Si quieres saber por qué miras a las estrellas con miedo, sigue las reglas. MC. Las iniciales no significaban nada para mí, pero la frase resonó en el vacío de mi apartamento, haciendo eco del pensamiento que había tenido apenas unas noches antes. Era demasiado específico para ser una coincidencia. Conecté el pendrive a mi portátil personal, no al del trabajo. Un único archivo apareció en la pantalla: testamento.bit. Hice doble clic. La pantalla se llenó con el rostro de un hombre demacrado, de unos 70 años, con ojos hundidos que ardían con una lucidez febril. Estaba en lo que parecía una habitación de hospital, con el pitido rítmico de un monitor de constantes vitales como única banda sonora. Mi nombre es Dr. Malcolm Sayer, dijo, su voz un susurro rasposo, como hojas secas arrastradas sobre el cemento. Fui criptógrafo para la Fuerza Aérea. Trabajé con tu padre, Robert Calloway. Era un buen hombre, demasiado bueno para el juego en el que nos metieron. Hizo una pausa para toser, un sonido húmedo y profundo que sacudió su frágil cuerpo. Si estás viendo esto, significa que estoy muerto y que mi hermana finalmente te ha encontrado.
¿Significa que las cosas se están acelerando? Necesitas saber la verdad. Apolo 17 no fue el final. Hubo un Apolo 20. Una misión secreta a la cara oculta de la Luna. Una misión para investigar algo que los soviéticos encontraron y que les aterrorizó tanto que abandonaron su programa lunar de la noche a la mañana. Tu padre estaba en esa misión. Él fue quien descifró la primera señal. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Apolo 20. Los teóricos de la conspiración lo habían susurrado durante décadas, pero siempre había sido descartado como una fantasía. Ver a este hombre, con la muerte grabada en su rostro, decirlo con tal certeza, era diferente. No encontraron una nave vacía, Julian, continuó Sayer, inclinándose hacia la cámara, sus ojos fijos en los míos a través del tiempo y el espacio digital. Encontraron algo dentro, algo que no debería haber estado allí, algo que lo cambió todo. Y la verdad de lo que encontraron es la razón por la que tu padre tuvo un aneurisma súbito en un centro de investigación de alta seguridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las piezas de mi vida, los silencios, las ausencias, el trabajo de mi padre del que nunca se hablaba, todo empezó a girar en torno a este nuevo y terrible centro de gravedad. Los datos completos están en este dispositivo, susurró Sayer, pero están protegidos por algo más que una contraseña. Están protegidos por un protocolo que diseñamos para mantener a raya no solo a los hombres, sino a las interferencias. Hay reglas extrañas. Mi hermana Isolde las conoce. Búscala, muéstrale esto. Pero ten cuidado, Julian. Una vez que empiezas a tirar de este hilo, te das cuenta de que no está atado a una conspiración. Está atado a la estructura misma de la realidad. De repente, el vídeo se corrompió. La imagen de Sayer se disolvió en una cascada de píxeles verdes y morados. El audio se convirtió en un chillido agudo que me hizo estremecer. Intenté detener la reproducción, pero el programa no respondía. Y entonces, por un instante, antes de que la pantalla se quedara en negro, el ruido digital se resolvió en una imagen. No era estática. Era un mapa estelar, intrincado y preciso, con constelaciones que nunca había visto. Y en el centro, un sistema solar que no era el nuestro, con un planeta que parecía una versión retorcida y oscura de la Tierra. El portátil se apagó solo. La habitación quedó en silencio. Un silencio que ahora se sentía 1000 veces más pesado, más lleno de intención. El pendrive seguía en el puerto USB, su pequeña luz parpadeando rítmicamente, como un corazón metálico. Lo saqué con dedos temblorosos. Estaba caliente, casi ardiente. El rostro de Malcolm Sayer estaba grabado en mi mente, pero era la imagen de ese mapa estelar imposible la que había empezado a deshacer los cimientos de mi mundo. No era una conspiración sobre el gobierno. Era algo mucho, mucho más grande. Me quedé sentado en la oscuridad durante lo que pareció una eternidad, el pendrive en la palma de mi mano. El legado de mi padre ya no era un silencio vacío, era un grito, encriptado y aterrador, que me había sido entregado a través de un hombre muerto. Y por primera vez en años, la apatía se retiró, reemplazada por una emoción que casi había olvidado: el miedo. Un miedo puro y primordial. El miedo de un hombre que se da cuenta de que la habitación en la que ha vivido toda su vida no tiene paredes. La mañana siguiente, el mundo parecía el mismo, pero yo no. Cada sombra parecía más profunda, cada sonido cotidiano, sospechoso. El vídeo de Malcolm Sayer se repetía en mi mente, especialmente su advertencia sobre las reglas. Sabía que no podía seguir con mi vida como si nada. La apatía que había sido mi compañera constante se había evaporado.
dejando en su lugar una ansiedad afilada como un cristal roto. El primer paso era obvio: encontrar a Isolde Sayer, la hermana de Malcolm. Pero la advertencia de su hermano sobre las interferencias me hizo dudar. Esto no era una simple búsqueda de una persona. Era navegar por un territorio minado donde el enemigo no era humano. Recordé las palabras de Sayer. Están protegidos por un protocolo para mantener a raya las interferencias. Decidí tomarlo literalmente. Si iba a investigar esto, tenía que seguir las reglas implícitas que él había establecido. La primera regla se manifestó casi por instinto. El silencio de mi apartamento, antes un consuelo lúgubre, ahora se sentía como un oído atento. Recordé el pitido del monitor en el vídeo de Sayer, el sonido constante. Fui a mi ordenador y puse un generador de ruido blanco. Un siseo suave y continuo llenó la habitación, una barrera de estática contra lo que fuera que escuchaba en el vacío. Regla 1. Nunca trabajes en silencio absoluto. El silencio es el vacuo que ellos usan para escuchar. El segundo paso fue buscar a Isolde Sayer. Mis bases de datos de trabajo eran inútiles. Si estaba relacionada con esto, su nombre estaría borrado de cualquier registro oficial. Utilicé la red pública, moviéndome entre bibliotecas y cafés, nunca 2 veces en el mismo lugar. Encontré menciones a ella en archivos académicos de los años 70. Doctora Isolde Sayer, una xenolingüista brillante, una pionera en la teoría de la gramática universal. Pero su carrera se truncó abruptamente. Un artículo sensacionalista de 1978 la citaba hablando de estructuras lingüísticas de origen no terrestre y la tachaba de excéntrica. Fue desacreditada, borrada del mundo académico. Se había convertido en un fantasma. Mientras buscaba, una nueva sensación empezó a instalarse. Una extraña disociación, como si estuviera viendo mis propias manos teclear desde la distancia. Los objetos a mi alrededor parecían perder su solidez por momentos. El borde de la mesa se veía borroso. El vapor de mi café se congelaba en el aire por una fracción de segundo. Recordé la segunda parte de la advertencia de Sayer. Esto era la deformación de la percepción. Empecé a practicar un ritual que se sentía a la vez loco y necesario. Cada pocos minutos tocaba la superficie de madera de la mesa. Sentía el frío del anillo de metal en mi dedo. Tomaba un sorbo de café amargo. Regla 2. Ancórate en la realidad. Toque en madeira. Sinta o frío do metal. Prove algo amargo. A percepção é a primeira coisa que eles deformam. La búsqueda me llevó a un foro oscuro sobre proyectos aeroespaciales encubiertos. Allí, en un post de hacía 10 años, un usuario anónimo mencionó el Proyecto Quimera, un programa de la Fuerza Aérea para estudiar comunicaciones anómalas de largo alcance. Y en ese mismo hilo, una respuesta críptica. Quimera no era sobre comunicación, era sobre traducción. Pregúntenle a la dama del silencio en Black Creek. Black Creek, una zona rural y aislada en Virginia. Tenía que ser ella, Isolde Sayer. Esa noche, antes de prepararme para el viaje, me encontré de nuevo con el teléfono en la mano, con el contacto de Nina en la pantalla. La necesidad de hablar con ella, de dejar algo de mí en el mundo real por si desaparecía en este agujero de conejo, era abrumadora. Esta vez, las palabras salieron, torpes y sinceras. «Hola, Nina. Soy yo. Sé que he estado ausente. Y lo siento. Estoy trabajando en algo. Algo importante. Solo quería que supieras que estoy pensando en ti. Y quiero arreglar las cosas. Solo necesito tiempo». Colgué antes de poder arrepentirme. El mensaje era una pequeña ancla. Mi propia versión de la regla 2.
Mientras empaquetaba una pequeña mochila, la sensación de extrañeza se intensificó. Por el rabillo del ojo, vi que la samambaya, muerta en su maceta, parecía momentáneamente verde y frondosa. Parpadeé, y volvió a ser el esqueleto quebradizo de siempre. El ruido blanco de mi portátil parecía contener patrones, susurros justo en el umbral de la audición. La paranoia ya no era una elección, era una herramienta de supervivencia. Estaba entrando en el mundo de los Sayer, un mundo regido por una lógica de pesadilla. El pendrive de Malcolm Sayer estaba en mi bolsillo, su peso un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No solo la verdad sobre mi padre, sino mi propia cordura. Me di cuenta de que este viaje no era solo para encontrar a una mujer, era para entender las reglas de un juego que se jugaba en los límites de la percepción humana. Un juego en el que perder no significaba la muerte, sino algo mucho peor: ser borrado, deshecho, como una frase mal escrita en el tejido de la realidad. Con el ruido blanco zumbando en mis auriculares, salí de mi apartamento y me adentré en la noche. La ciudad parecía un decorado frágil y temporal. Cada rostro en la multitud era una máscara potencial. Cada silencio entre los sonidos de la ciudad, una oportunidad para que la interferencia se colara. El escalofrío que sentí no era por el frío de la noche, era el reconocimiento de que había cruzado una línea invisible. Ya no era un observador, era un participante, y las reglas de este nuevo juego eran aterradoras y absolutamente necesarias. Black Creek era menos un pueblo y más una herida en el paisaje boscoso de Virginia, un puñado de casas decrépitas y una gasolinera oxidada. La dirección que había encontrado me llevó a un camino de tierra que serpenteaba hacia el bosque, terminando en una pequeña cabaña rodeada por una valla de alambre de espino de aspecto militar. No había timbre, solo una cámara de vigilancia antigua, con su ojo de cristal fijo en mí. Esperé, sintiendo el peso de esa mirada electrónica. Después de lo que pareció una eternidad, un altavoz crepitó. ¿Qué quieres? La voz era de mujer, tensa, frágil como el cristal. Era la voz de alguien que no había tenido una visita en mucho tiempo. Busco a la doctora Isolde Sayer, dije, mi propia voz sonando extraña en el silencio del bosque. Mi nombre es Julian Calloway. Robert Calloway era mi padre. Hubo una larga pausa. Podía oír su respiración a través del altavoz, rápida y superficial. No conozco a ningún Calloway. Vete. La línea se cortó. Sabía que tenía una sola oportunidad. Recordé la advertencia de Malcolm en el vídeo. Tenía que demostrar que era legítimo. Espera, Zrenia, grité al altavoz silencioso. Tu hermano me envió. Me dijo que te dijera que la quimera todavía canta, pero que ahora lo hace en una clave diferente. El silencio que siguió fue diferente. No era un rechazo, era una evaluación. Podía sentirla al otro lado, sopesando mis palabras. Finalmente, el altavoz volvió a cobrar vida. La puerta está abierta. Entra despacio. No hagas movimientos bruscos y ven solo. Un zumbido eléctrico indicó que la cerradura de la verja se había desactivado. Entré, cada paso crujiendo sobre la grava, sintiéndome como si estuviera entrando en la guarida de un animal herido. La puerta de la cabaña se abrió una rendija, revelando a una mujer delgada, con el pelo gris recogido en un nudo desordenado, y unos ojos grandes y oscuros que parecían absorber toda la luz de la habitación. Era Isolde Sayer, y en su rostro vi el mismo fuego atormentado que había visto en el de su hermano. El interior de la cabaña era un búnker. Las ventanas estaban cubiertas con placas de metal. El aire olía a ozono y a polvo viejo. Cables corrían por el suelo,
conectando una serie de equipos electrónicos que parecían sacados de una película de espías de la Guerra Fría. Me condujo a una pequeña mesa en el centro de la habitación. «¿Qué te dio, Malcolm?» «Component placement», preguntó. Su voz apenas un susurro. Saqué el pendrive y lo puse sobre la mesa. Ella lo miró como si fuera una serpiente. No lo tocó. «¿Te dio las reglas?» Asentí. El ruido blanco, el anclaje sensorial. Una chispa de algo parecido al respeto apareció en sus ojos. «Bien, significa que todavía estabas a tiempo». Le conté todo. El paquete, el vídeo, el mapa estelar imposible, las interferencias en mi percepción. Ella escuchó en silencio, su rostro una máscara impasible. Cuando terminé, se levantó y se acercó a uno de sus monitores. Tecleó una larga cadena de caracteres y la pantalla cobró vida, mostrando una serie de documentos desclasificados y redactados. Apolo 20 fue real, dijo, confirmando lo que ya sabía. Pero la historia oficial, la que incluso los teóricos de la conspiración cuentan, es una mentira dentro de una mentira, una distracción. Encontraron una nave, sí, kilómetros de largo, enterrada en el regolito lunar como una astilla en la piel de un dios. Pero lo que encontraron dentro no era un alien en el sentido que entendemos. Hizo una pausa, tomando aire. Era un hombre, o algo que parecía un hombre. Lo llamaron el peregrino. Estaba en una especie de hibernación, pero no estaba solo. La nave entera era él, una extensión biomecánica de su cuerpo. Y cuando despertó, no gritó ni atacó. Habló. Habló en un protoindoeuropeo perfecto, la lengua madre de casi todas las lenguas de Eurasia. Una lengua que no se ha hablado en la Tierra en 6000 años. Sentí un vértigo, una sensación de que la historia humana se estaba desmoronando a mi alrededor. Pero eso es imposible, susurré. Es un viajero en el tiempo, o peor, interrumpió Isolde, su voz temblando. No era del futuro ni del pasado, era de otro lugar, un ser humano, o una rama de la humanidad, que había evolucionado en otro rincón del universo, y no vino a conquistar, vino a advertirnos. Se volvió hacia mí, y por primera vez vi el terror puro y sin filtrar en sus ojos. Nos advirtió sobre nuestros creadores. Él dijo que nuestra especie no es un milagro de la evolución. Somos un diseño, un experimento biológico creado por una civilización de entidades que él llamó los cartógrafos negros. Seres que siembran la vida en planetas como un agricultor siembra un campo. Pero algo en nuestro diseño salió mal. Desarrollamos una conciencia egoísta, una ambición que nos llevó a consumir en lugar de integrar. Nos convertimos en una plaga. La palabra resonó en la habitación silenciosa, cargada de un horror existencial. Éramos un error de cálculo cósmico. El peregrino vino a decirnos que los cartógrafos habían iniciado un protocolo de contención, una erradicación, no por malicia, sino por eficiencia. Como un jardinero arranca la mala hierba. La verdad parcial era más monstruosa que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. No éramos los amos de nuestro destino. Éramos un experimento fallido a punto de ser descontinuado. Mi padre, Drenia, empecé a decir. Tu padre, terminó Isolde. Fue el que entendió la advertencia. Quiso hacerla pública. Y por eso el gobierno, aterrorizado por el pánico que causaría, lo silenció. Lo mismo que a la mayoría del equipo científico. A mi hermano y a mí nos desacreditaron, nos convirtieron en locos. Es más fácil luchar contra un gobierno que contra la idea de que toda nuestra existencia es un error a punto de ser corregido. La revelación de Isolde me dejó vacío, como si me hubieran extirpado un órgano vital.
Regresé a la civilización sintiéndome como un extranjero, un hombre que conocía un secreto tan monstruoso que lo aislaba de toda la raza humana. Me refugié en un motel anónimo en las afueras de DC, un lugar donde las paredes delgadas y las manchas en la alfombra parecían un consuelo mundano frente al horror cósmico que ahora habitaba en mi mente. Necesitaba hablar con alguien que no estuviera inmerso en la paranoia, alguien que pudiera anclarme a la realidad que se desvanecía. Solo había una persona, Eva. Llamarla fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Nuestra separación no había sido amarga, sino triste, una lenta deriva causada por mi incapacidad para estar presente. «¿Julian?», Zrenia dijo al contestar, su voz una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Pasa algo?». Le pedí que nos viéramos, insistiendo en que era importante. Dudó, y pude oír la frustración en su silencio. Aceptó a regañadientes, sugiriendo una cafetería concurrida, un territorio neutral. Sabía que estaba pensando que esto era otro de mis episodios de introspección, otra crisis existencial que la arrastraría a mi órbita solo para volver a alejarla. Cuando llegué, ella ya estaba allí, con una taza de café intacta frente a ella. Eva era una periodista de investigación, inteligente y pragmática hasta la médula. Verla, tan real, tan sólida en su escepticismo, hizo que la historia que llevaba dentro pareciera aún más demencial. «Tienes el aspecto de haber visto un fantasma», dijo, sus ojos analizando mi rostro pálido y mi barba de 3 días. «Peor», respondí, y entonces, con torpeza, empecé a contarle todo. Le hablé de mi padre, de Apolo 20, de Malcolm e Isolde Sayer, del proyecto Quimera. Omití la parte sobre los cartógrafos negros. Incluso para mis oídos, sonaba a locura pura. Me limité a la conspiración gubernamental, al encubrimiento. Ella escuchó pacientemente, la expresión de su rostro pasando de la preocupación a la incredulidad y finalmente a una especie de compasión profesional. «Julian», dijo suavemente cuando terminé, «entiendo que la muerte de tu padre te afectó profundamente, pero esto suena como una teoría de la conspiración sacada de Internet. Personas muertas que te envían pendrives, científicos paranoicos en cabañas. ¿No crees que podrías estar proyectando tu dolor en algo más grande?». Sus palabras eran lógicas, razonables. Eran las mismas palabras que yo me habría dicho a mí mismo una semana antes, pero ahora sonaban vacías, ingenuas. «Eva, por favor», supliqué, inclinándome sobre la mesa, mi voz un susurro desesperado. «No te pido que me creas, solo te pido que verifiques algo. Como periodista, discretamente, el proyecto Quimera, Dr. Malcolm Sayer, Dr. Isolde Sayer, nombres, fechas, cualquier cosa». Vi la lucha en sus ojos. Una parte de ella quería marcharse, cortar los lazos con el hombre caótico en el que me había convertido. Pero otra parte, la periodista curiosa y la mujer que una vez me amó, vio la sinceridad de mi terror. Sabía que yo no era un mentiroso. Podía ser distante, apático, pero no estaba loco. «De acuerdo», suspiró, finalmente pasándose una mano por el pelo. «Lo haré, pero con una condición. Si no encuentro nada en absoluto, prometes que buscarás ayuda, un terapeuta, alguien con quien hablar de esto». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. La estaba arrastrando a mi mundo de sombras y odiaba esa parte de mí, pero la necesitaba. Era mi última conexión con la cordura, mi ancla humana en un mar de paranoia cósmica. Nuestra conversación se fracturó después de eso. Hablamos de Nina, de cómo le iba en el colegio. Eva me dijo que estaba preocupada por ella, que se estaba volviendo tan introvertida como yo.
Cada palabra era un recordatorio de mis fracasos. La conspiración que estaba desenterrando no era una excusa para mi ausencia. Era solo el último síntoma de una vida vivida a distancia. Me di cuenta de que mi búsqueda de la verdad sobre mi padre se había entrelazado con una necesidad desesperada de demostrar que no era solo un fantasma, que mis acciones, por fin, podían tener un significado. Nos despedimos en la acera, la distancia entre nosotros más ancha que los pocos metros que nos separaban. «Ten cuidado, Julian», dijo, y en su voz había un atisbo del viejo afecto, enterrado bajo capas de decepción. Mientras la veía alejarse, sentí una profunda punzada de soledad. Había fracturado la única relación que me importaba, todo en nombre de una verdad que podría destruirnos a todos. La duda se instaló de nuevo. ¿Y si Eva tenía razón? ¿Y si todo era un elaborado autoengaño, una forma de dar sentido a una vida sin sentido? Esa noche, en el anonimato de mi habitación de motel, intenté volver a llamar a Nina. De nuevo, la llamada fue al buzón de voz. «Nina, soy yo», dije. Mi voz ronca. «Tu madre y yo hablamos hoy. Me dijo que te pareces a mí. Espero que solo en las cosas buenas. Quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy haciendo esto por una razón. Una razón que espero que algún día entiendas. Te quiero». Fue la primera vez que se lo decía en años. Y mientras colgaba, el peso de esa confesión se sintió tan real y tan aterrador como cualquier conspiración lunar. Los días que siguieron fueron un purgatorio de espera y paranoia. Me movía de un motel a otro, pagando en efectivo, usando redes Wi-Fi públicas y siguiendo las reglas de Isolde con una devoción casi religiosa. El ruido blanco era mi compañero constante, un siseo que llenaba el silencio donde los susurros podían crecer. El café amargo y el frío de las llaves del motel en mi bolsillo eran mis anclas a una realidad que se sentía cada vez más delgada, como el hielo en un lago a punto de romperse. Fue entonces cuando las interferencias comenzaron a empeorar, volviéndose más personales, más directas. Una noche, mientras trabajaba en los archivos encriptados del pendrive, tratando de encontrar una puerta trasera, la regla 3 de Isolde, que me había comunicado en una llamada codificada, resonó en mi cabeza. Si el tiempo parecer saltar, o se uma memoria parecer no ser súa, feche os ollos y conte os números primos até 101. Al principio eran cosas pequeñas. Miraba el reloj, 2:13 AM, parpadeaba y marcaba 2:19 AM. 6 minutos habían desaparecido, sin dejar rastro en mi memoria. Lo atribuía al cansancio, al estrés. Pero luego, los saltos se hicieron más largos. Empecé a tener destellos de recuerdos que no eran míos. La sensación de polvo fino bajo unas botas pesadas. La visión de una tierra azul y blanca suspendida en una negrura aterciopelada. El sabor metálico del aire reciclado. Eran fragmentos de la experiencia de mi padre, filtrándose a través de los datos que estaba tratando de descifrar. Cerraba los ojos con fuerza, el corazón martilleando, y recitaba los números primos como un rosario. 2, 3, 5, 7, 11. El ritual me devolvía a mi cuerpo, pero cada vez me sentía más como un intruso en mi propia mente. La verdadera escalada ocurrió una noche de jueves. Estaba sentado frente a mi portátil, la pantalla reflejando mi rostro cansado en la oscuridad. Dejé de teclear por un momento para frotarme los ojos, y en el reflejo lo vi. Mi imagen en la pantalla sonrió. Fue una sonrisa amplia, antinatural, llena de dientes. Pero mi propio rostro no se había movido. Permanecí helado, la sangre convirtiéndose en hielo en mis venas.
La sonrisa en el reflejo se mantuvo durante un largo segundo, una mueca de conocimiento y burla antes de desvanecerse. Salté hacia atrás, derribando la silla, mi respiración atrapada en mi pecho. El aire de la habitación se volvió instantáneamente gélido, como si una puerta a un congelador se hubiera abierto. El siseo del ruido blanco se distorsionó, convirtiéndose en un sonido gutural, como el de una bestia respirando lentamente. Miré a mi alrededor, aterrorizado, esperando ver a alguien, algo, pero no había nada, solo las paredes anónimas del motel. Fue entonces cuando me di cuenta del verdadero horror. La amenaza no estaba en la habitación, estaba en la interfaz entre la realidad y mi percepción de ella. No estaban tratando de entrar, ya estaban dentro. Recibí una llamada de un número bloqueado. Era Eva. Su voz era un susurro urgente, aterrorizado. Julian, tenías razón, dijo, y el alivio que sentí fue inmediatamente ahogado por el miedo en su tono. No sé cómo, pero tenías razón. Hice algunas llamadas a viejos contactos en defensa. Pregunté por el proyecto Quimera. Al principio se rieron. Luego las llamadas se cortaron. Y esta mañana 2 hombres con trajes oscuros vinieron a mi oficina. No se identificaron. Solo me hicieron preguntas sobre ti, sobre lo que sé. Eva, sal de ahí ahora mismo, le dije, mi mente corriendo a toda velocidad. Ve a un lugar público. No vayas a casa. Ya es tarde, Julian, susurró. Han estado siguiendo a Nina. Vi un coche negro aparcado frente a su colegio todo el día. Una ola de terror puro y absoluto me recorrió. Habían cruzado la línea. Habían ido a por mi hija. Cualquier ilusión de seguridad que me quedaba, cualquier idea de que esto era una investigación abstracta, se hizo añicos. El problema ya no estaba en el pasado, en la cara oculta de la luna. Estaba aquí, y estaba apuntando al único centro que le quedaba a mi vida. La llamada se cortó abruptamente, reemplazada por un tono de línea muerta. La amenaza ya no era una entidad cósmica e indiferente. Ahora tenía un rostro humano y despiadado. Eran los herederos del secreto, los guardianes de la mentira, y harían cualquier cosa para mantenerla enterrada. Y yo, en mi búsqueda egoísta de la verdad, había puesto a las 2 personas que más me importaban directamente en su punto de mira. La sonrisa en el reflejo, la pérdida de tiempo, los susurros en la estática, todo palidecía en comparación con este nuevo y visceral terror. Me di cuenta de que Isolde y Malcolm no eran solo paranoicos. Su miedo era una respuesta racional a una amenaza total. Una amenaza que operaba en 2 frentes. Uno que deformaba la realidad y otro que enviaba hombres con trajes oscuros para asegurarse de que te mantuvieras callado. La seguridad era una ilusión. El control era una mentira. Estaba solo, cazado, y había llevado el peligro a la puerta de mi familia. Ya no se trataba de descubrir la verdad, se trataba de sobrevivir a ella. Y de alguna manera, tenía que sacar a Eva y a Nina de esto. El pánico es un ácido que disuelve el pensamiento racional. Durante 1 hora, di vueltas en la habitación del motel como un animal enjaulado, mi mente una tormenta de escenarios horribles. Hombres de traje llevándose a Nina, Eva desapareciendo en un coche sin matrícula. Mi primer instinto fue correr, ir a buscarlas, pero sabía que eso era exactamente lo que querían. Me estaban usando como cebo, usando a mi familia para sacarme a la luz. El sistema que siempre había dado por sentado, la policía, la ley, la presunción de seguridad, se había revelado como un decorado de teatro. Detrás del telón operaban otras reglas. Fue una llamada de un teléfono público la que me sacó de mi espiral. Era Lena.
Estoy bien. Nina también, dijo, su voz tensa pero controlada. Los despisté. Fui periodista en zonas de conflicto, Julian. Aprendí un par de trucos. Pero no podemos volver a casa. Nada de esto es seguro ya. En ese momento, la dinámica entre nosotros cambió irreversiblemente. Ya no era la exesposa escéptica. Se había convertido en una operadora, una aliada forzada por las circunstancias. Su mundo se había derrumbado junto con el mío. ¿Dónde estás? Drenia, le pregunté. No te lo puedo decir por teléfono, pero sé a dónde tienes que ir tú. Isolde Sayer. Ella es la única que puede entender el alcance de esto. Te enviaré una dirección a través de un canal seguro. Destruye tu teléfono. Destruye tu portátil. No dejes rastro. La llamada se cortó. El mensaje era claro. Alex Vance, el archivista, el ciudadano, había dejado de existir. A partir de ahora era un fugitivo. El sistema no solo me había fallado, se había vuelto activamente en mi contra. Mi apartamento, mi trabajo, mi identidad, todo había sido borrado en cuestión de horas. Seguí las instrucciones de Lena. Rompí mi teléfono en dos. Borré el disco duro de mi portátil con un software de destrucción de datos y luego lo sumergí en la bañera. Cogí el pendrive de Sayer, el origen y la única posible solución a todo este caos, y lo guardé en el forro de mi chaqueta. Con el dinero en efectivo que me quedaba, compré un coche de segunda mano a un vendedor de aspecto sospechoso que no hizo preguntas. Conducir de vuelta a Virginia, hacia la guarida de Isolde, se sintió como una retirada y un avance al mismo tiempo. Estaba huyendo de los hombres de traje, pero me estaba adentrando más en el corazón de la verdadera amenaza. Cuando llegué a la cabaña de Isolde, ella ya me estaba esperando. Sabía que vendrías, dijo, dejándome entrar sin dudarlo. Las interferencias han aumentado. Ellos saben que los datos están activos. Le conté lo de Lena y Nina, lo de los agentes. Ella asintió sombríamente. Son los acólitos, así los llamo. La agencia sin nombre encargada de mantener el protocolo de contención humana. No solo ocultan la verdad sobre los cartógrafos, suprimen activamente cualquier avance tecnológico o social que pueda llamar la atención cósmica. Son los carceleros de nuestra especie y se creen nuestros salvadores. Nuestro pequeño grupo se reconfiguró por necesidad. Yo, el portador del secreto, Isolde, la intérprete de la pesadilla, y Lena, nuestra operadora fantasma en el mundo exterior, utilizando sus viejos contactos y habilidades para mantenernos un paso por delante de los acólitos. Lena nos enviaba información a través de dead drops digitales y mensajes encriptados, convirtiéndose en nuestros ojos y oídos. La mujer que me había dejado por mi distancia emocional era ahora la única que me mantenía con vida. Una ironía tan amarga que casi podría haber sido diseñada por los propios cartógrafos. Isolde me introdujo en su mundo de paranoia funcional. Aprendí a pensar en capas, a buscar patrones no solo en los datos, sino en la realidad misma. Regla 4. Confía en la simetría rota. El universo natural ama los patrones, pero la interferencia los deforma. Una bandada de pájaros que gira en un ángulo imposible. Una grieta en el pavimento que parece una letra. Esas son sus huellas dactilares. Empecé a verlas por todas partes. El mundo se había convertido en un texto cifrado, y yo estaba aprendiendo a leerlo. El colapso de mi antigua vida fue extrañamente liberador. Sin posesiones, sin identidad, sin rutina. Solo quedaba el problema. Isolde y yo nos convertimos en una unidad. Dos náufragos en una balsa de conocimiento prohibido. Pasábamos los días y las noches trabajando en su laboratorio improvisado.
tratando de descifrar la capa final del pendrive de Malcolm, el archivo que él había llamado el Testamento del Peregrino. Sabíamos que contenía la verdad completa, la advertencia original sin filtrar por el miedo del gobierno. Pero con cada intento, las interferencias se volvían más agresivas. Las paredes de la cabaña parecían respirar. Oíamos voces en la estática, fragmentos de conversaciones en lenguas muertas. Una noche, el rostro de mi padre apareció en una pantalla en blanco, con los ojos llenos de una tristeza infinita, su boca moviéndose sin sonido. Era una tortura psicológica diseñada para quebrarnos. Pero el miedo se había transformado. Ya no era el terror paralizante de la víctima, sino la ansiedad afilada del soldado en la trinchera. Habíamos perdido nuestro mundo, pero en esa pérdida habíamos encontrado un nuevo propósito: asegurarnos de que el resto de la humanidad tuviera la oportunidad de luchar. El laboratorio de Isolde era el santuario de un profeta loco. En el centro de la maraña de cables y osciloscopios se encontraba la obra maestra de su hermano, un ordenador cuántico improvisado, apodado Orfeo. Era una bestia inestable de helio líquido y hardware robado, diseñada no para la computación tradicional, sino para navegar por lo que Malcolm llamaba criptografía ontológica. Según su teoría, los datos más profundos del pendrive no estaban protegidos por matemáticas, sino por la propia estructura de la realidad. Para leerlos, no necesitábamos una clave. Necesitábamos cambiar momentáneamente la forma en que el universo leía la información. Durante semanas trabajamos en Orfeo. Isolde, con su conocimiento de las teorías de su hermano, y yo, con mi intuición para los patrones, nos complementábamos. Era un trabajo agotador y peligroso. Cada vez que activábamos el núcleo cuántico, las interferencias se volvían casi insoportables. La gravedad en la cabaña fluctuaba. Veíamos figuras sombrías moverse en la periferia de nuestra visión. El tiempo se estiraba y se comprimía. Nos aferrábamos a las reglas como a un salvavidas, contando números primos en voz alta mientras las paredes parecían derretirse a nuestro alrededor. Nos manteníamos anclados el uno al otro, una comunidad de dos contra el colapso de la física. La noche en que lo conseguimos, una tormenta eléctrica azotaba el exterior, como si la naturaleza misma protestara por lo que estábamos a punto de hacer. Isolde desvió parte de la energía de un rayo cercano para darle a Orfeo el impulso final que necesitaba. La máquina gimió, las luces parpadearon, y por un instante, un silencio absoluto y aterrador cayó sobre la cabaña. El ruido blanco cesó, el viento se detuvo, y en ese vacío, la pantalla principal de Orfeo se iluminó, mostrando un único archivo desbloqueado: Testimonium Peregrini Audu. Lo abrimos. No había vídeo, solo audio. La voz que llenó la habitación no era humana. Era resonante, melódica, y llevaba el peso de eones. Era la voz del peregrino, grabada a bordo de la cápsula de la Apollo 20. Hablaba en su protolengua, pero el software de traducción de Isolde, basado en los trabajos de su vida, lo convertía en un susurro en inglés en nuestros auriculares. Lo que escuchamos durante las siguientes horas fue la historia más antigua y más aterradora jamás contada. El peregrino confirmó la teoría de Isolde, pero con un detalle mucho más espantoso. Los cartógrafos negros no eran simplemente creadores. Eran seres de una dimensión superior, para quienes nuestro universo tridimensional era tan plano y maleable como una hoja de papel para nosotros. No nos crearon, nos escribieron en la existencia. La humanidad no era una sonda biológica, era una palabra, una sola frase en un texto cósmico de una longitud incomprensible.
Nuestro propósito era simplemente existir, imbuir un rincón vacío del universo con una complejidad específica y luego desaparecer, dejando una resonancia semántica para que los cartógrafos la estudiaran. Pero la mutación, la autoconsciencia, fue un error de imprenta, un fallo tipográfico en el código de la vida. Empezamos a reescribir nuestro propio párrafo, a añadir nuestras propias frases de ambición, amor, odio y arte. Nos convertimos en una nota a pie de página rebelde que amenazaba con alterar el significado de todo el capítulo. El peregrino, cuya propia especie había sido una errata similar milenios atrás y había logrado escapar, había venido a advertirnos no de una erradicación activa, sino de algo mucho más sutil y horrible. El protocolo de limpieza no era una flota de naves de guerra, era una corrección. Los cartógrafos ya estaban aquí, no en el espacio, sino en la sintaxis de la realidad. Las interferencias, los saltos en el tiempo, las percepciones deformadas, no eran ataques, eran los efectos secundarios de su borrador cósmico. Estaban editando nuestro universo, eliminando la frase humana de la existencia, no con un estallido, sino con una lenta y gradual disolución de la causalidad, la memoria y la propia física. No nos iban a matar, nos iban a desescribir. La revelación fue una bomba de neutrones para el alma. Destruyó toda nuestra comprensión del conflicto. No se podía luchar contra un editor. No se podía razonar con una fuerza que te consideraba un error gramatical. El gobierno, con sus planes de armas ontológicas, era como una hormiga tratando de luchar contra la bota que está a punto de aplastarla. Su arrogancia no solo era inútil, era precisamente el tipo de comportamiento que nos había marcado como una plaga en primer lugar. En medio de la desesperación, una nueva estrategia, una idea terrible y audaz, comenzó a formarse en mi mente. Si no podíamos luchar contra los cartógrafos, tal vez podríamos cambiar la naturaleza del error. El peregrino había dicho que éramos una nota a pie de página rebelde. Y sí, en lugar de tratar de borrar esa nota, la hacíamos tan grande, tan ruidosa y tan integral para el texto que eliminarla significaría dañar el párrafo entero. ¿Y si nuestra única arma no era el desafío, sino la conciencia? Isolde, dije, mi voz temblando con el peso de la idea. No podemos detenerlos, pero podemos advertir a todos. Podemos liberar este testamento. Ella me miró, sus ojos muy abiertos. El pánico, el caos, el mundo se desmoronaría. Ya se está desmoronando, respondí, señalando los monitores que mostraban sutiles anomalías sísmicas y fluctuaciones electromagnéticas en todo el mundo. Solo que la gente aún no sabe por qué. Si vamos a ser borrados, merecemos saber que existimos. Merecemos mirar a nuestros editores a la cara. La elección estaba clara. Morir en una ignorancia silenciosa y ordenada, o vivir, aunque fuera por poco tiempo, en una verdad caótica y desafiante. La decisión de filtrar el testamento del peregrino colgaba en el aire entre Isolde y yo, pesada y cargada de consecuencias apocalípticas. No era una estrategia de victoria, sino un acto de desafío existencial. Era el grito colectivo de una especie que se negaba a desaparecer en silencio. Isolde, que había pasado su vida escondiéndose de la verdad, vio en mis ojos una determinación que reflejaba la de su hermano. Malcolm habría querido esto, susurró finalmente, su voz llena de una mezcla de terror y orgullo. Morir de pie, no de rodillas. Nuestro contraataque no sería con armas, sino con información, el arma más volátil de todas. El plan era tan complejo como desesperado. No podíamos simplemente subir el archivo a Internet. Los acólitos,
y las propias interferencias de los cartógrafos lo detectarían y lo suprimirían en segundos. Necesitábamos un método de distribución rizomático, un virus de la verdad que se replicara más rápido de lo que pudiera ser contenido. Contacté a Lena a través de nuestro canal seguro. Le expliqué el plan. Su silencio al otro lado fue largo y pesado. Estaba pidiéndole que apretara el botón que podría acabar con la civilización tal como la conocíamos. «Confío en ti, Julian», dijo finalmente, su voz firme. «Dime qué necesitas». Lena se convirtió en el nexo de nuestra operación. Usando sus contactos en el mundo del periodismo de investigación y el hacktivismo, preparó una red de servidores seguros y nodos durmientes en todo el mundo. Mientras tanto, Isolde y yo trabajamos para fragmentar el testamento. Lo dividimos en miles de pequeños paquetes de datos, cada uno encriptado y disfrazado como archivos mundanos, imágenes, canciones, documentos de texto. Luego, incrustamos en cada fragmento un simple algoritmo de autorreplicación y reconstrucción. Una vez liberados, los fragmentos se buscarían entre sí a través de la red, como esporas, y se reensamblarían en los dispositivos de los destinatarios. Mientras preparábamos el ataque, la presión aumentó. Los acólitos intensificaron su búsqueda. Varios de los contactos de Lena desaparecieron. Tuvimos que abandonar la cabaña de Isolde, llevándonos el núcleo de Orfeo y montando un laboratorio móvil en la parte trasera de una camioneta de reparto robada. Nos convertimos en nómadas digitales, siempre en movimiento, siempre mirando por encima del hombro. La paranoia se convirtió en nuestra rutina diaria, las reglas en nuestra liturgia. Regla 5. No te apegues a ningún lugar. La permanencia es un patrón, y los patrones son visibles para ellos. La tensión nos estaba desgastando. Isolde, privada de su búnker, se volvió más frágil. Sus manos temblaban constantemente. Yo estaba consumido por la misión. Apenas dormía, alimentado por la cafeína y el miedo. La única conexión que me mantenía cuerdo eran los breves mensajes que intercambiaba con Lena y las grabaciones de voz que seguía dejando para Nina, ahora guardadas en un dispositivo encriptado. Eran mensajes de un padre en guerra, tratando de explicar un conflicto que abarcaba la totalidad de la existencia. Nina, lo que estamos haciendo es como encender una luz en una habitación muy, muy oscura. No sabemos qué vamos a revelar, pero es mejor que permanecer en la oscuridad para siempre. El día elegido para el lanzamiento, que llamamos Día del Eco, nos instalamos en un almacén abandonado en las afueras de Baltimore. El aire estaba cargado de electricidad, tanto literal como figuradamente. Lena nos dio la señal. La red estaba lista. Teníamos una ventana de 10 minutos antes de que los sistemas de vigilancia de los acólitos pudieran triangular nuestra posición. Isolde inició la secuencia de carga, sus dedos volando sobre el teclado. El zumbido de Orfeo llenó el almacén, un sonido que era a la vez de creación y de destrucción. Mientras el porcentaje de carga subía lentamente en la pantalla, las interferencias de los cartógrafos golpearon con una fuerza sin precedentes. No eran sutiles esta vez. Las paredes del almacén parecían ondular como tela. El tiempo tartamudeaba, lanzándonos hacia adelante y hacia atrás en segundos. Vi a Isolde como una anciana, y luego como una niña en un instante. El sonido de la voz del peregrino, distorsionado y enojado, llenó nuestras mentes, no con palabras, sino con pura emoción. El dolor de milenios de soledad y la agonía de su advertencia. Me aferré a la mesa, mis nudillos blancos, recitando los números primos en mi cabeza mientras el mundo se disolvía a mi alrededor.
La realidad se estaba deshaciendo activamente para detenernos. Era la prueba final de que nuestro plan, por demencial que fuera, era la amenaza correcta. Estábamos cometiendo el pecado definitivo a los ojos de los cartógrafos. No solo éramos un error, sino que estábamos tratando de enseñar a otros errores a leer. Estábamos convirtiendo una errata en un manifiesto. «¡Casi está!», gritó Isolde por encima del caos, su rostro pálido, pero sus ojos ardiendo con una intensidad feroz. 98%, 99%. La pantalla parpadeó y mostró una sola palabra en verde: transmisión completa. Lo habíamos hecho. El virus de la verdad estaba suelto. Por un momento hubo silencio, y luego el mundo respondió. A lo lejos oímos el sonido de sirenas convergiendo en nuestra posición. Pero era demasiado tarde. La caja de Pandora había sido abierta. Habíamos dado a la humanidad un arma terrible: el conocimiento. Y ahora todos tendríamos que vivir o morir con las consecuencias. En el instante en que la transmisión se completó, el universo pareció contener la respiración. Las sirenas distantes, el zumbido de Orfeo, el latido de mi propio corazón, todo se detuvo. El tiempo no solo se detuvo, se evaporó. Isolde y yo quedamos congelados, no en el espacio, sino fuera de él. El almacén, la camioneta, nuestros propios cuerpos, todo se disolvió en una abstracción de luz y geometría. Fui arrancado de mi conciencia, no como un acto de violencia, sino con la indiferencia con la que uno cierra un libro. Estaba en contacto directo con ellos, con los cartógrafos negros. No hubo una visión de entidades con tentáculos o formas incomprensibles. No hubo un encuentro cara a cara. El contacto fue puramente conceptual, una inmersión en una conciencia tan vasta y tan ajena que mi propia mente era menos que un grano de arena en un océano infinito. Sentí, no vi, la naturaleza de su ser, una inteligencia matemática, fría, que percibía la existencia no como una experiencia, sino como una ecuación. El universo era su pizarra, y la vida, una variable en un problema de una complejidad inimaginable. Experimenté la creación de la Tierra no como un acto de génesis divina, sino como la instanciación de un conjunto de parámetros. Vi el surgimiento de la vida, no como un milagro, sino como la ejecución de un subprograma, y sentí su percepción de la humanidad. No era odio, ni ira, ni siquiera decepción en el sentido humano. Era la fría y distante irritación de un programador que descubre un bug, una línea de código corrupta que ha generado un bucle infinito y está consumiendo recursos del sistema. Nuestra conciencia, nuestro libre albedrío, nuestro amor y nuestro odio eran simplemente un error de desbordamiento de buffer. El dolor de esta revelación fue absoluto. No fue un dolor físico ni emocional, sino un dolor ontológico, la agonía de la insignificancia total. Cada logro humano, cada obra de arte, cada acto de amor, cada sacrificio, todo reducido a un error en su gran diseño. Me sentí despojado de mi nombre, de mi rostro, de mi historia. Estaba siendo descompilado, reducido a mis componentes más básicos, mi conciencia a punto de ser borrada y el espacio que ocupaba, marcado como disponible. En medio de este colapso psíquico, mientras mi sentido del yo se deshilachaba como un hilo viejo, un pensamiento surgió, pequeño pero insistente. Nina. El recuerdo de su rostro, no una imagen clara, sino la sensación de su mano en la mía cuando era una niña. El sonido de su risa, el peso de mi fracaso como padre y mi desesperado deseo de redención. Ese amor, esa culpa, esa conexión imperfecta y dolorosamente humana, era ilógico. No encajaba en su ecuación.
Era un error dentro del error, una anomalía que su vasta conciencia no podía procesar fácilmente. Aferrándome a ese pensamiento como un hombre que se ahoga a un trozo de madera, busqué a tientas el dispositivo encriptado en mi bolsillo. En ese no espacio, mis acciones no eran físicas, sino actos de pura voluntad. Abrí el archivo de audio y dejé mi último mensaje. Mi voz no salía de mis labios, sino de mi esencia. Nina, pensé, enviando las palabras a través del éter. No sé si escucharás esto, pero quiero que sepas que el universo es más grande y más extraño de lo que nadie te dirá jamás. Y puede que seamos un error. Puede que no estemos destinados a durar. Pero el hecho de que existamos, el hecho de que podamos amar, eso significa algo. Tu amor por tu madre, mi amor por ti, eso no es un error de código. Es la única cosa real en todo este maldito universo. No dejes que te convenzan de lo contrario. Lucha por tu derecho a cometer errores. Lucha por tu derecho a amar. En el momento en que envié ese mensaje, sentí una respuesta de la vasta conciencia. Por primera vez, no fue indiferencia, fue curiosidad. Una pausa en el proceso de borrado, como si el programador se hubiera detenido, intrigado por el comportamiento inesperado del bug. No era aceptación ni piedad. Era el interés de un científico que ha descubierto una nueva propiedad emergente en su experimento. En esa breve pausa, la conexión se rompió. Fui devuelto a mi cuerpo con la fuerza de una colisión. El sonido, el tiempo y la física se precipitaron de nuevo. El almacén volvió a ser sólido a mi alrededor. Caí de rodillas, jadeando, el sabor de la sangre y el ozono en mi boca. Isolde estaba en el suelo, a unos metros de distancia, con los ojos abiertos y vidriosos, una leve sonrisa en sus labios. Su frágil cuerpo no había soportado el contacto, pero en su rostro no había terror, solo paz. Finalmente estaba libre. Las sirenas estaban ahora ensordecedoramente cerca. Las luces rojas y azules barrían las paredes polvorientas. Los acólitos habían llegado, pero ya no importaba. El clímax no había sido la transmisión de datos, ni la llegada de los agentes del gobierno. Había sido ese momento de contacto, ese instante en el que me enfrenté a la indiferencia absoluta del cosmos y respondí no con desafío, ni con miedo, sino con un acto de amor, la declaración más ilógica y humana posible. No sabía si había salvado algo, pero sabía que había cambiado la ecuación. Y en un universo dirigido por las matemáticas, cambiar la ecuación era la única forma de rebelión que importaba. El caos que siguió al regreso de la realidad fue un borrón de luces estroboscópicas y gritos. Los acólitos irrumpieron en el almacén. Un equipo de asalto de figuras oscuras y sin rostro. Esperaba que me dispararan en el acto, que me borraran como habían hecho con mi padre, pero no lo hicieron. El líder del equipo se me acercó, con un dispositivo en la mano que zumbaba con una energía extraña. Me miró, y a través de su visor sentí una extraña mezcla de miedo y asombro. «Está marcado», dijo a sus hombres. «No lo toquen, llévenselo». La orden no era la de un agente deteniendo a un terrorista. Era la de un sacerdote manejando una reliquia maldita. Fui llevado a una instalación subterránea, un lugar que no aparecía en ningún mapa. No era una prisión, sino un laboratorio, un monasterio de alta tecnología. Allí me di cuenta de la verdadera consecuencia de mi contacto con los cartógrafos. No me habían borrado, pero me habían cambiado. Me había convertido en una anomalía viviente, un punto de datos que ya no encajaba en su sistema. La curiosidad que había detectado en ellos se había manifestado como una especie de cuarentena ontológica a mi alrededor.
No podían borrarme sin causar más errores en el sistema, así que me habían aislado. El conocimiento que había adquirido durante el contacto no era algo que pudiera explicar. Era una parte de mí. Podía ver las costuras de la realidad, las finas líneas de código que mantenían unido el universo. Podía sentir las fluctuaciones causadas por la edición de los cartógrafos, como un sismólogo siente los temblores de la Tierra. La apatía que me había definido se había quemado por completo, reemplazada por una claridad aterradora y un peso insoportable. Había visto el rostro de Dios y era la pantalla en blanco de un editor de texto cósmico. Mientras tanto, en el mundo exterior, el testamento del peregrino se había extendido como una plaga. La sociedad se fracturó. Hubo pánico, negación, suicidios en masa. Nuevas religiones surgieron de la noche a la mañana, adorando a los cartógrafos o al peregrino. Los gobiernos cayeron, incapaces de contener una verdad que socavaba la propia idea de la autoridad humana. El mundo que Lena y yo habíamos intentado advertir se estaba desmoronando, tal como Isolde había predicho. Pero en medio del caos, algo más sucedió. Gente de todo el mundo empezó a informar de experiencias similares a las mías. Saltos en el tiempo, percepciones alteradas, la sensación de ser observados por la geometría. El virus de la verdad no solo había transmitido información, había hecho que la gente fuera consciente de la edición. Y al ser conscientes, empezaron a resistirse, a menudo inconscientemente. Pequeños actos de ilógica, de creatividad, de amor irracional, se convirtieron en microrebeliones que creaban ruido en el sistema, ralentizando el proceso de borrado. La humanidad, al enfrentarse a la aniquilación, no se unió en ejércitos, sino en una disonancia cognitiva masiva. Lena me encontró, no en persona, sino a través de la red. De alguna manera, supo dónde estaba. Se había unido a una red clandestina, un ferrocarril subterráneo, de científicos, filósofos y artistas que se autodenominaban los Errata. No buscaban luchar, sino entender. Estudiaban las interferencias, compartían estrategias de anclaje y trataban de encontrar una manera de convertir el bug humano en una característica permanente del sistema. «Lo cambiaste todo, Julian», me dijo en un mensaje encriptado. «Los acólitos te tienen, pero no saben qué hacer contigo. Eres como una ecuación que no pueden resolver. Tu contacto te convirtió en un ancla. Mientras existas, la edición completa no puede finalizarse. Te has convertido, irónicamente, en el guardián de la misma realidad que ellos intentan borrar. La transferencia había sido completa. Yo no era solo un hombre que sabía la verdad. Me había convertido en parte de la verdad misma. Un cortafuegos humano contra la indiferencia cósmica. Mi encarcelamiento ya no se sentía como una condena, sino como una vigilia. Los acólitos me estudiaban, me interrogaban, tratando de entender lo que había en mi cabeza, pero no podían, porque lo que había en mi cabeza ya no era solo mío. Era un eco del peregrino, un fragmento de la curiosidad de los cartógrafos y, sobre todo, la resonancia de un mensaje de amor enviado a una hija a través del vacío. Había perdido mi libertad, mi mundo, a Isolde, pero había ganado algo terrible y sagrado, un propósito. Era el error que se negaba a ser corregido. Han pasado meses, o quizás años. El tiempo en esta celda blanca y sin costuras es un concepto fluido. Los acólitos siguen con sus pruebas, miden mis ondas cerebrales, analizan mi biofirma, me muestran patrones y me piden que identifique las anomalías. Lo hago. Les enseño a leer las costuras de la realidad, no porque quiera ayudarles, sino porque la ignorancia es lo que nos trajo hasta aquí. Se han convertido,
a su pesar, en mis alumnos. Su arrogancia ha sido reemplazada por un miedo reverencial. El carcelero y el prisionero se han fundido en una extraña simbiosis, ambos atrapados en la misma paradoja. El mundo exterior, según los informes filtrados que Lena me hace llegar, ha encontrado un nuevo y precario equilibrio. La sociedad no se ha recuperado, se ha transformado. El caos inicial ha dado paso a una era de extrañeza. La gente vive con la conciencia constante de la edición. El arte se ha vuelto abstracto y no lineal. La ciencia ha empezado a explorar la física de la conciencia. La humanidad, al borde de la aniquilación, no encontró un salvador, sino que se vio forzada a evolucionar. Nos hemos vuelto más extraños, más impredecibles, más humanos, en el sentido más ilógico de la palabra. Somos una canción disonante que se niega a abandonar la sinfonía. Una noche recibo un mensaje de Lena. Es el último que me enviará. La red de los Errata se está volviendo demasiado peligrosa. Tienen que pasar a la clandestinidad total. El mensaje es corto. Ella está a salvo y está aprendiendo. No dejes que te encuentren. Adjunto hay un archivo de audio. Es la voz de Nina, ahora más madura, más firme. No se dirige a mí, sino a otra persona. Está explicando un complejo algoritmo de encriptación cuántica, pero no lo explica con la lógica de un ingeniero. Lo explica como un poeta. No se trata de esconder la información, dice. Se trata de enseñarle a la información a querer estar escondida. Se trata de darle un alma. Una lágrima, la primera en mucho tiempo, rueda por mi mejilla. El ciclo no se ha roto, se ha invertido. El silencio de mi padre me llevó a la apatía. Mi propia voz, mi último mensaje, ha llevado a mi hija a la acción, a la creatividad, a la resistencia. Ella no solo ha entendido mi advertencia, la ha superado. Está convirtiendo la programación en poesía, la defensa en arte. Es la siguiente etapa de la rebelión. Miro las paredes blancas de mi celda y por primera vez no veo una prisión. Veo el lienzo en blanco de mi pizarra. Cierro los ojos. Me concentro. Alcanzo con mi mente las costuras de la realidad, no para luchar contra ellas, sino para sentirlas, para entender su textura. Ya no siento el frío de la indiferencia de los cartógrafos. Siento algo nuevo, una vacilación, una pausa en la edición. Nuestra disonancia, nuestra ilógica existencia, les ha dado algo en lo que pensar. No sé si ganaremos. Probablemente no. El concepto de ganar es una noción demasiado humana. Pero hemos cambiado el resultado. Ya no somos una simple errata a la espera de ser borrada. Nos hemos convertido en una pregunta que los propios autores del universo no saben cómo responder. Miro al techo, imaginando el cielo nocturno más allá de kilómetros de roca y acero. Ya no lo miro con miedo, ni siquiera con desafío. Lo miro con una extraña sensación de camaradería. Somos el fantasma en su máquina, el poema inesperado en su prosa. Y nuestra historia, la historia de la errata que aprendió a cantar, apenas acaba de empezar. La guerra por la realidad no se librará con armas, sino con ideas. Y en esa batalla, el amor por una hija puede ser el arma más poderosa del universo.